Les doy la bienvenida a esta clase compartida entre la Universidad Nacional de Hurlingham, Buenos Aires, Argentina, y la Facultad de Ciencias del Movimiento de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá, Colombia. Soy la licenciada Vanessa Paula Escarfo, kinesióloga fisiatra, recibida en la Facultad de Kinesiología y Fisiatría de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Soy especialista en el método 3 escuadras y en rehabilitación vascular periférica, Escuela LEDUC. Soy docente también de varias universidades, entre ellas la Universidad de Hurlingham, donde doy en primer año la materia biofísica y en cuarto año la materia órtesis y prótesis de la carrera de kinesiología y fisiatría. Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a la profesora, colega Mariel Farina Puentes Ariza, quien se contactó conmigo para poder realizar esta clase, que por cuestiones horarias y laborales se va a dar de manera asincrónica y virtual. En esta oportunidad vamos a introducirnos en el estudio de las generalidades de aquellos dispositivos de carácter externo que se aplican sobre el cuerpo humano para modificar aspectos funcionales del aparato locomotor, a los cuales vamos a llamar órtesis. Vamos a comenzar ordenando un poquito la clase. En este índice podemos ver que vamos a primero definir el concepto de órtesis, los objetivos de las mismas, clasificarlas, las precauciones, contraindicaciones y las indicaciones de las mismas. En esta primera instancia vamos a definir el concepto de órtesis, que hace referencia a cualquier dispositivo que es agregado, aplicado de manera externa sobre el cuerpo humano, que se utiliza para modificar las características estructurales y funcionales del sistema musculoesquelético. Y aquí hay una gran diferencia con lo que es una prótesis, que muchas veces lleva a confusión la similitud de los términos. Las prótesis son dispositivos que sirven para reemplazar una parte del cuerpo, ¿sí? O un segmento corporal que está deficiente o ausente. Pueden ser endoprótesis o exoprótesis. Pero cuando hablamos de órtesis, estos dispositivos no reemplazan, sino que modifican las funciones musculoesqueléticas. Cuando hablamos de los objetivos de estos dispositivos, debemos tener en cuenta ciertas palabritas claves, como funcionalidad, prevención, rehabilitación y equilibrio. Cuando hablamos de funcionalidad, es lógico que estos dispositivos van a buscar recuperar la función que se encuentra alterada, ¿sí? O perdida en ese segmento corporal. En cuanto a la prevención, hablamos de prevenir deformidades. La rehabilitación, obviamente que es la rehabilitación funcional de ese segmento corporal, y en el equilibrio vamos a englobar varios conceptos, como el control del movimiento, tanto el deseado como el no deseado, la estabilización de las articulaciones y la transmisión correcta de las fuerzas. También no podemos olvidarnos de la protección cutánea, como la compresión de cicatrices. A ver, vamos a llevarlo a un ejemplo. En una fractura de tibia y peroné, donde el paciente no puede realizar descarga en el primer estadio, descarga de peso en el primer estadio. Se le va a dar, por ejemplo, si no requiere yeso, se le va a dar una bota Walker y muletas para que no haga descarga de peso. Esa bota, ¿sí? Es que me va a inmovilizar la articulación, va a cumplir con todos estos objetivos, porque va a prevenir deformidades, es decir, que esa fractura avance en un desplazamiento, va a permitir la rehabilitación de ese segmento, buscando ese equilibrio donde va a controlar el movimiento, la transmisión de las fuerzas, estabilizar la articulación, en este caso del tobillo, y
todo eso va a llevar a recuperar la función, ¿sí?, de ese segmento musculoesquelético que en ese momento está dañado y no puede cumplir su función, que es la descarga de peso y la marcha posteriormente. Ahora nos toca clasificar a estos dispositivos, clasificar a estas órtesis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a tener en cuenta dos puntos de vista. El primero va a ser según el movimiento que permitan o no. Y el segundo va a ser según la función que cumplan. En cuanto al movimiento, vamos a clasificarlas en órtesis estáticas, órtesis dinámicas y órtesis semidinámicas. Si hablamos de órtesis estáticas, vamos a decir que no van a permitir el movimiento y que van a ayudar a ese segmento, a esa articulación, a esa extremidad, a permanecer en una postura determinada y así permitir el reposo. Es decir, que van a estabilizar ese segmento, van a estabilizar esa articulación para evitar algún movimiento más que nada indeseado y van a estabilizar esa extremidad para que soporte peso. Si hablamos de órtesis dinámicas, va a ser lo contrario, es decir, que van a ser órtesis que van a permitir o facilitar el movimiento. Lo van a asistir, lo van a guiar, lo van a resistir, lo van a definir y lo van a limitar. Por eso es muy importante que se establezcan los límites de ese movimiento, ¿sí? Y se van a utilizar, por ejemplo, cuando hay algún músculo debilitado. En cambio, las órtesis semidinámicas no van a permitir el movimiento, pero van a colocar a las partes en una posición óptima para lograr una funcionalidad en un grado mejor, en un grado óptimo, ¿sí? Ahora nos toca clasificarlas según su aspecto funcional. Y si hablamos de funcionalidad, tenemos que decir que las órtesis pueden clasificarse como órtesis correctoras, por ejemplo un corsé, si lo que quiere es corregir una escoliosis, órtesis protectoras ante una fractura, donde tenga que proteger ese segmento para que no se deforme más, estabilizadoras o de soporte, por ejemplo un inmovilizador de rodilla o una bota walker, o funcionales si es que van a asistir como una valva articulada, si es que van a asistir una función de ese segmento que está alterado. En cuanto a las precauciones que nosotros como profesionales debemos tener en cuenta en el uso de las órtesis por parte de los pacientes, se ubican los problemas cutáneos en primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando hay un trauma, generalmente hay una alteración de la sensibilidad. Y esto lleva a una erosión de la piel por roce, por compresión, o simplemente a una dermatitis por contacto, por sudoración, por ejemplo. Esto hay que alertarlo a los pacientes para evitar que se provoque una herida que retrase la recuperación del paciente. También hay lesiones por fricción. Tenemos que tener en cuenta la debilidad y la atrofia muscular que puede causar la inmovilización de ese segmento, las retracciones o rigidez, ¿sí?, de los ligamentos de las articulaciones al mantener la articulación en una postura o en un rango de movimiento determinado. Y obviamente, a tener en cuenta, muy a tener en cuenta, es la insuficiencia venosa en el retorno venoso que puede causar, ¿sí?, estar inmovilizado, por ejemplo, por mucho tiempo, o en una postura que no ayuda a ese retorno venoso. Pero ojo, porque todas esas precauciones, si no son alertadas a tiempo, pueden volverse contraindicaciones. Es decir, que ese paciente va a tener que suspender el uso de esa órtesis, va a tener que retrasar su tratamiento y por ende retrasar su rehabilitación, su recuperación. Así que ojo, hay que tener mucho cuidado con esas precauciones porque si no se atajan a tiempo pueden volverse a una contraindicación.
Y por último, nos queda hablar de cuándo son indicadas estas órtesis, cuándo se aplican estos dispositivos ortésicos. Y para ello vamos a nombrar dos grandes grupos de indicaciones, que son ante alteraciones musculoesqueléticas postraumáticas y ante patologías neuromusculares. Si hablamos de alteraciones musculoesqueléticas postraumáticas, estamos involucrando al sistema musculoesquelético, ¿sí? Músculo, hueso, articulación, que ha sufrido un trauma, por ejemplo, una fractura, una luxación, una subluxación, una tendinitis, una cirugía, cual fuese el motivo, y necesita que se le indique un dispositivo ortésico para proteger, rehabilitar, acompañar, ¿sí? Ese segmento que atravesó ese trauma. Si hablamos de una patología neuromuscular, estamos involucrando al sistema neurológico y al sistema muscular. Y debe indicarse un dispositivo ortésico para corregir la postura. Podemos citar una escoliosis donde se utiliza un corsé, para evitar deformidades, por ejemplo, si el paciente presenta una patología neurológica y necesita una valva para evitar las deformidades de la articulación del miembro superior, o cualquier otro dispositivo que corrija o evite deformidades donde el sistema neurológico y muscular sean los involucrados. Esto es porque, si hablamos un poquito de biomecánica, la fuerza de la gravedad va a causar una tensión a nivel cápsulo ligamentoso, ¿sí? De las articulaciones. Y al eliminar la fuerza de gravedad se va a aliviar la descarga y la tensión de los tejidos. Se va a poder trasladar, por ejemplo, el peso que afecta a la articulación a otras partes del cuerpo y podemos nombrar un cabestrillo, ¿sí? Que ante una luxación de clavícula, una fractura de clavícula, fractura no tanto sino luxación, se utiliza un cabestrillo que inmoviliza el miembro superior a 90 grados de codo, ¿sí? Totalmente abducido, lo inmoviliza para evitar una deformidad o una complicación mayor, trasladando el peso de la articulación hacia otro sector. Se van a eliminar las solicitudes biomecánicas sobre esas articulaciones que están teniendo un problema y se va a eliminar también la acción de algunos grupos musculares que están intentando relajarse para evitar la transmisión de la fuerza, la transmisión de tensión hacia los tendones, músculos que están dañados. Es por eso que es importante tener claro el objetivo que debe cumplir esa órtesis antes de poder indicarla. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Como ven, hay cambio de escenario, tuve que venir a la facultad a dar clase, así que desde acá grabo el saludo final, como debe ser desde la Universidad de Hurlingham. Espero que les haya gustado mi clase, para mí fue un placer brindarla, que les sea útil y les deseo muchísima suerte como futuros profesionales, colegas y en el fin de esta carrera, profesión hermosa que eligieron. Saludo grande y nos veremos la próxima.